Gente, ¿cómo están? Buen día. Buenas. Buen día, profe. ¿Me escuchan allí? Buenos días, profe. Sí, se lo escucha bien. Buenísimo. Estoy dando ingreso a la gente que está en sala de espera. Ya empezamos. Bueno, gente, la clase anterior habíamos estado trabajando con el capítulo 17 del libro, lo que corresponde a los conceptos de calor y temperatura. Hoy vamos a empezar. Vamos a iniciar con los temas que corresponden a los gases. Para poner un poquito en contexto del estudio que vamos a hacer. Habíamos dicho que dentro de la materia está planificado que nosotros lleguemos a estudiar lo que es los principios de funcionamiento de una máquina térmica. La máquina térmica tiene como sustancia de operación los gases, y por ende vamos a estudiar las propiedades de los gases, ¿sí? Que es lo que ahora vamos a empezar a ver. Esto se corresponde entonces con el capítulo 18 del libro. Tienen la clase en la UV, la de la semana pasada, y bueno, el PowerPoint de hoy recién se lo habilita. Esto lo grabamos. Ahí está. Bien. Al inicio de cada capítulo del libro hay una foto que tiene como objetivo un poco presentar alguna inquietud que la pueden resolver ustedes respecto del contenido del capítulo. Acá me preguntan, el PowerPoint, sí, de todas maneras ya le había dicho que esto se corresponde con el libro, ustedes seguramente ya tienen el libro y lo pueden ir viendo, ¿sí? Pero lo habilitamos antes, no hay problema. Ok. Cuanto más elevada es la temperatura de un gas, mayor es la energía cinética media de sus moléculas. ¿Qué tan rápidas son las moléculas que se mueven en el aire encima del sartén, 100 grados Celsius, en comparación con las que se encuentran en el aire circundante en la cocina, 25 grados Celsius? ¿Sí? Esta es una pregunta simplemente para entrar en contexto. ¿Sí? Bien, nosotros ahora vamos a presentar lo que sería la ecuación de estado, el gas ideal. Es un modelo matemático aproximado que permite establecer las relaciones entre las variables macroscópicas que representarían en cierta forma el estado de una masa de gas. Entiéndase por estas variables macroscópicas como las variables que pueden medirse, que definen el estado de un gas. Estas son presión, volumen, temperatura, la masa del gas, ¿sí? El tipo del gas. Esto en cierta forma nos va a definir ese estado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a presentar un contexto básico de las relaciones, de cómo se llegaron a describir, cómo se llegó a describir esta relación de estado, esta relación entre las variables macroscópicas en el gas.
Bueno, para hacer esta definición vamos a plantear, nos vamos a basar en este esquema que he presentado aquí en el libro. Si ustedes ven, aquí se dispone de un cilindro, ¿sí? Este cilindro tiene contenido una cantidad de gas, N moles de gas están contenidos en el cilindro. Este cilindro tiene un volumen conocido. Ese volumen constantemente se puede evaluar. Si ustedes se fijan aquí abajo, esto tiene una cremallera y tiene ahí manija. Esto es esquemático, entiéndase, de tal manera que cuando se gira, este pistón se mueve. Si el pistón de alguna forma nosotros colocamos algún tipo de escala graduada, ¿sí?, podemos conocer el volumen. Quiere decir que el volumen es una variable conocida para este experimento, ¿sí? Después disponemos de un termómetro que me permite medir la temperatura de la masa de gas. Disponemos de un recipiente, una garrafa, ¿sí?, con una válvula que permite modificar la cantidad de gas que ingresa al cilindro. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Y el manómetro que va midiendo la presión del gas. Aquí hay un soplete, con el soplete la idea es de incorporar una cantidad de calor Q a esa masa de gas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea que se presenta en este experimento, un poco siguiendo lo que pasó históricamente cuando se descubrieron las relaciones entre las variables? Nosotros queremos encontrar la relación entre la temperatura, el volumen, la presión y el número de moles o de masa del gas, ¿sí? Entonces vamos a presentar, yo voy a ir a la página siguiente para ir marcando, porque tengo que hacer hincapié en los puntos acá donde se describen la forma en que se opera el instrumento. Es en primera instancia el volumen B es proporcional al número de moles E. Bueno, esta proporción, ¿de qué forma la podemos observar? Dice, si duplicamos el número de moles, manteniendo constante la temperatura y la presión, el volumen se duplica. Entonces, vamos a anotar aquí a un costadito, aquí abajo, volumen es proporcional al número de moles. Entonces, si nosotros queremos mantener constante la temperatura, queremos mantener constante la presión en este experimento, si incorporamos, quiere decir que abrimos aquí la válvula, de tal manera que incorporamos una N cantidad más de moles a ese volumen, para que la temperatura y la presión tenga que permanecer constante, quiere decir que el volumen tiene que aumentar, quiere decir que el pistón tiene que ir hacia abajo, ¿sí? Entiéndase, nosotros la semana pasada vimos el concepto de equilibrio térmico. Para que se logre el equilibrio térmico después de un cambio, en este caso se ha incorporado una masa de gas, tenemos que esperar a que toda la masa del gas tenga las mismas proporciones.
¿sí? Entonces, abrimos el grifo y a la vez vamos modificando el volumen. Abrimos de tal manera que la temperatura y la presión permanezcan constantes. Bueno, entonces esa sería la primera presunción que estamos haciendo, que el volumen aumenta en forma proporcional al número de moles. Bueno, segundo experimento, relación entre el volumen y la presión. Dice, el volumen varía inversamente con la presión absoluta P. ¿Qué es esto? Volumen, entonces vamos a poner proporcional a 1 sobre P. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta la presión, el volumen disminuye de forma proporcional. Entonces, ¿qué hacemos con este experimento? Para lograr eso, en realidad, la forma primero se hace el experimento y se va describiendo la relación entre las variables, ¿sí? Entonces decimos que la presión, si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿sí? Puedo modificar aquí de qué forma. Cierro la válvula de gas para no incorporar más gas. La temperatura se puede ir midiendo. Y trato de mantener la temperatura N constantes, ¿sí? Entonces, aumento la presión. Para aumentar la presión, quiere decir que estoy comprimiendo el pistón este. Si comprimo el pistón, disminuye el volumen y la presión del gas se va a incrementar, ¿sí? Esto es tratando de mantener la presión constante. Ya creo que lo hablamos en la clase pasada. Hacen la idea ustedes como si tuviesen un inflador, ¿vieron? Para las bicis, las ruedas de las bicicletas. Si ustedes están comprimiendo el gas cuando se comprime, su temperatura tiende a aumentar. Entonces, de alguna forma, hay que compensar. Aquí no podemos, si calentamos, vamos a calentar más el gas. Entonces, de alguna forma, tenemos que compensar que ese calor se evacúe para que permanezca constante la temperatura. Ok. Tercer ítem, la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Si duplicamos la temperatura absoluta manteniendo constante el volumen y el número de moles, la presión se duplica. En otras palabras, P, la presión es igual a una constante por la temperatura, ¿sí? Con esta condición, que N y B sean constantes. Entonces, en el experimento, ¿qué tendría que pasar? Con un poquito de flechas. Entonces, incremento la temperatura, ¿sí? Manteniendo el volumen constante, esto fijo y N también fijo, el grifo cerrado. Incorporo una cantidad de calor y hoy observaremos que la presión en manómetro aumenta de forma lineal, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con un experimento que pone en evidencia las relaciones entre dos variables manteniendo las otras constantes, ¿sí? Ok, entonces, si nosotros evaluamos, ¿sí? Cada una de estas relaciones B es proporcional a N, ¿sí? Planteamos
esta ecuación, y esta ecuación vemos que va a ser consistente con lo que hemos estado postulando. B es proporcional a N, ¿sí? Proporcional siempre y cuando la presión RT sea constante, ¿sí? B es proporcional a N. Segundo ítem, segundo experimento que se realizó. Volumen varía inversamente con la presión, ¿sí? O sea que si pasamos la presión dividiendo, nos queda B igual a N por R por T sobre presión. Si mantenemos constante el número de moles y la temperatura constante, quiere decir que tenemos una recíproca. Si se modifica el volumen, es porque la presión se modificó en forma recíproca, ¿sí? Y por último, la presión es proporcional a la temperatura absoluta. Presión va a ser igual a N por R sobre B por T. ¿Qué quiere decir esto? Si mantenemos el volumen constante, el número de moles constante, si aumentamos la temperatura, aumentamos la presión, incrementa la presión. Quiere decir que esta ecuación es coherente con todos los ensayos que hemos hecho para relación entre y a dos variables, ¿sí? Modificando una, cómo cambia otra variable, y a partir de allí juntamos todo en una única ecuación que se llama ecuación de estado. Aquí aparece una constante que se llama ecuación de la constante de los gases ideales, que es R, ¿sí? Que digamos que es una constante que permite conciliar, por decirlo así, las cantidades, la relación entre las cantidades. Esa constante R tiene un valor que se determina experimentalmente, 8,31 joules sobre mol Kelvin, ¿sí? Esto, bueno, obviamente todo dependerá de las unidades en las que expresemos las demás cantidades. T va a ser la temperatura absoluta, N el número de moles, mol, la cantidad de sustancia en mol, B el volumen en metros cúbicos y P la presión en pascal, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos un modelo matemático que permite describir dentro de ciertos rangos lo que correspondería a la relación entre las variables macroscópicas de los gases. No es que esto sea perfectamente, que esto se corresponda perfectamente con lo que pasa con la realidad, es un modelo matemático aproximado que nos permite describir lo que ocurre con las variables en un gas, ¿sí? Por ejemplo, aquí una aplicación simple. Si ustedes se fijan en el manual del vehículo, del auto, del automóvil, cuando quieren emprender un viaje, se pide que controlen la presión de los neumáticos, las cubiertas, según sea la carga que tenga el vehículo. Bueno, todo esto, ¿qué relación tiene? Si un día de verano sugiere por la temperatura que van a levantar las cubiertas, sugiere tal presión con la que se inflan los neumáticos. ¿Qué ocurre? Por el mismo rozamiento y por la misma temperatura del medio, el gas contenido en el neumático tiende a cambiar su presión conforme el vehículo está en marcha. P por V igual a N por R por T quiere decir que el volumen en la cubierta casi no se modifica, su cantidad de sustancia tampoco, R la constante de los gases, quiere decir que en este caso, ¿qué va a pasar? La presión se va a modificar con la temperatura, ¿sí? Entonces,
todo va a depender si un día de invierno, un día de verano, la carga que se tenga, todo tiene que ver con la temperatura, o sea, vamos a tener que tener presente con qué presión se inflan los neumáticos para que funcione bien el vehículo, ¿sí? Bueno, otro ejemplo que tenemos aquí dice respiración y la ecuación del gas ideal. Para respirar, confía en la ecuación del gas estado P por B igual a N por R por T. La contracción del músculo del diafragma en forma de cúpula aumenta el volumen B de la cavidad torácica, disminuyendo su presión P. La presión baja hace que los pulmones se expandan y se llenen de aire. Entonces, ¿cuál sería la situación aquí? Si el músculo modifica el volumen, ¿sí? Este músculo, cuando se mueve el diafragma, modifica el volumen. Cuando se está modificando el volumen, la presión disminuye. Si la presión disminuye, hace que ingrese aire por la boca. Caso contrario, obviamente, el músculo se contrae, disminuye el volumen, aumenta la presión interna mayor que la presión atmosférica, entonces se produce la salida de los gases, ¿sí? Entonces allí estaría expuesto el fenómeno de la respiración que se puede modelar con esto de la ecuación de esta. Bueno, gente, entonces, a partir de ahora, las situaciones que nosotros vamos a describir de las relaciones de un sistema termodinámico, nos vamos a basar en este modelo de la ecuación de estado del gas ideal. Voy a sacar el video. Bueno, fíjense en ustedes. Volumen de un gas a una temperatura y presión estándar, ¿sí? Entonces aquí definimos unos parámetros, ¿sí? Temperatura y presión estándar a 0 grados Celsius, 273,15 Kelvin, o a una atmósfera que son 1,013 por 10 a la 5 pascal. Entonces simplemente aquí se pone en evidencia el volumen que ocupa un mol de sustancia gas, en este caso esta sustancia, si a una temperatura y presión estándar. Entonces, N, un mol constante de los gases, 8,31 joules sobre mol Kelvin, temperatura 273,15 y presión estándar. Y aquí tenemos la expresión en litros, 22,4, que se corresponden a 0,0224 metros cúbicos. Otro ejemplo que tenemos aquí, esto simplemente para poner en evidencia y poder analizar la ecuación de estado, es la compresión de un gas en un motor de un automóvil. Aquí hay un esquema de lo que sería el motor del automóvil. El sistema básico de funcionamiento, fíjense ustedes, aquí hay un pistón, el cilindro, ¿sí? Y aquí hay un par de válvulas, una se llama válvula de admisión y la otra de escape. ¿Cómo funcionaría esto? Dice, el enunciado es un motor de un automóvil. En un motor de un automóvil, una mezcla de aire y gasolina se comprime en los cilindros antes de encenderse. Un motor representativo tiene una razón de compresión de 9 a 1. Esto implica que el gas en los cilindros se comprime a su nivel original con esa relación, ¿sí? Bueno, las válvulas de admisión y de escape están cerradas durante la compresión, por lo que la cantidad de gas es constante.
cuál es la temperatura final del gas comprimido si su temperatura inicial es 7 grados Celsius y sus presiones inicial y final son 1 y 21,7 atmósferas respectivamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el motor? El propio movimiento del sistema mecánico hace que el pistón, que una fuerza externa, ¿sí? La propia fuerza, la propia inercia del movimiento comprima al pistón. Entonces esta válvula está abierta cuando el pistón baja, la válvula de admisión, de tal manera que entra la mezcla de combustible y aire. Cuando llego aquí al final, ¿sí? Tengo el máximo volumen máximo. Después se cierran estas válvulas. Una vez que se cierran, la fuerza externa empieza a comprimir el gas encerrado en el cilindro a un volumen, ¿sí? Acá tenemos un volumen mínimo. En ese volumen mínimo, en ese momento, se produce la ignición por la bujía, el gas se dilata y el pistón emprende su carrera y transmite la energía al motor. Bueno, lo que a nosotros nos interesa conocer aquí es la relación entre el volumen máximo, y el volumen mínimo, ¿sí? Y la relación de temperaturas entre, aquí nos dice cuál es la temperatura inicial, y queremos conocer la temperatura inicial, que aquí ya está calculada. Entonces, planteamos la ecuación de esta, lo voy a hacer acá arriba. P por B igual a N por R por T. Quiere decir que en el estado de máximo volumen tenemos presión máxima, la M va a ser de máximo volumen, para que no se confunda. Vamos a decir, presión 1 por volumen 1 es igual a N por R por temperatura 1, ¿sí? Estamos analizando en las instancias donde ya las válvulas se han cerrado, ¿sí? Y no hay ingreso de gas. Por otro lado, tenemos que cuando el pistón ha comprimido el gas, presión 2 por volumen 2 igual a N por R por temperatura 2, ¿sí? Ustedes tienen como dato la relación de compresión que dice que es de 9:1. Entonces, eso en realidad es B1 sobre B2, ¿sí? Que es 9:1, la relación de volumen, ¿sí? 9 veces el volumen es lo que se ha comprimido. Entonces tenemos esta relación, ¿sí? B2 sobre B1. La relación de presiones también dice que es de 1 atmósfera y 21,7 atmósferas la relación de presión. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es igualar presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, igual a N por R, que esto es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí? Igualamos las ecuaciones de estado y a partir de allí despejamos la variable incógnita que va a ser la temperatura final. ¿Sí? Esto va a ser nuestra variable incógnita, es lo que vamos a despejar. Bueno, entonces fíjense, gente, aquí sin conocer la cantidad de gas que hay en el cilindro, nosotros podemos, aplicando la ecuación de estado, encontrar las relaciones entre las variables, que hace la importancia de la aplicación de esta ecuación. Bueno, aquí hay otro ejemplo que se los dejo para que ustedes lo vean. Dice masa de aire en un tanque de buceo. Después ustedes revisan este ejemplo, también pone en evidencia la cantidad de gas, sobre todo la cantidad de sustancia dependiendo de la presión del gas. Bueno, esto lo ven ustedes, lo van a poder hacer. Bueno, aquí vamos a describir ahora algunas herramientas que vamos a utilizar
cuando estudiemos los gases, cuando sigamos haciendo la relación entre los gases, una de estas herramientas es el diagrama PV, como se lo conoce, diagrama presión-volumen, de una masa de gas. Aquí están representadas la variación de estas variables. Fíjense, por ejemplo, en este punto, esto simplemente es una función. Por ejemplo, acá tenemos una presión 1, tenemos un volumen 1, para un N constante, o sea, una cierta cantidad de gas, no se modifica, y esto tiene una temperatura dada. Bajo un experimento controlado, nosotros podemos mantener constante la temperatura. Si mantenemos constante la temperatura, modificamos la presión y el volumen. Acá tenemos presión 2, por ejemplo, y volumen 2. ¿Sí? Entonces, lo que se está haciendo aquí es se está graficando la evolución de una masa de gas, ¿sí? Cómo va pasando de un estado a otro estado, en este caso manteniendo la temperatura constante. Para entender este montaje, podría explicar de la siguiente forma. Supónganse que ustedes tienen, vamos a dibujarlo mejor. Vamos a suponer que disponen de un cilindro con un pistón. Este es un pistón. Este pistón, vamos a hacer otra línea, esta. Este es el cilindro, ¿sí? Cilindro, pistón. Vamos a suponer que acá disponemos de una base térmica. Una base térmica, vamos a suponer que es un dispositivo. Base térmica es un dispositivo que mantiene la temperatura constante, ¿sí? Vamos a decir que este pistón tiene una cierta masa. Sobre este pistón colocamos, vamos a suponer que esto es una masa de arena, ¿sí? De tal manera que vamos a dibujar lo que falta. Vamos a suponer que aquí hay un gas confinado, N moles, constante de gas, a una temperatura constante, a un cierto volumen, ¿sí? Esto tiene un volumen B, de tal manera que la ecuación de estado acá nos dice que P por B, voy a escribir en negro, P por B igual a N por R por T. Eso nos dice la ecuación de estado para esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué disponemos? Que el volumen, el cilindro tiene cierto volumen, que tiene una masa, una cantidad de sustancia N, el número de moles, a una temperatura T constante, y eso nos va a dar una presión P constante, ¿sí? Entonces, ese sería el estado de un gas. Vamos a suponer que es el estado 1. Bueno, quiero evolucionar del estado 1 al estado 2. Esa transición, esa evolución le vamos a llamar transformación. O sea, 1, 1, 1. Pasamos presión 2, volumen 2, NR, P2. Entonces, cuando el gas pasa de un estado a otro estado, la palabra que vamos a utilizar para definir esa situación es una transformación.
Bueno, en este caso la transformación se hace a temperatura constante. Si se hace a temperatura constante, esa transformación se llama transformación isotérmica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica esta, fíjense, tenemos diferentes puntos de presión-volumen para una misma temperatura T4, ¿sí? Quiere decir que esta es una transformación de tipo isotérmico. ¿De qué manera logramos eso? Vamos a suponer que para pasar del estado 1 al estado 2, tenemos aquí en el pistón arena, sacamos una cierta cantidad de arena. Cuando sacamos una cierta cantidad de arena, la masa de ese pistón se modifica. Si nosotros esto lo vemos desde el punto de vista de las fuerzas, la fuerza de la presión empuja el pistón hacia arriba y el peso del pistón empuja hacia abajo, ¿sí? Se logra un equilibrio cuando esas fuerzas están compensadas, ¿sí? Porque el pistón se puede mover libremente. Entonces, si yo saco un poquito de arena, ¿qué pasa? La masa cambia, ¿sí? Peso, saben que es masa por gravedad, peso es masa por gravedad. Si saqué masa, tengo menos peso. Sabemos que la fuerza se relaciona con la presión por el área. La fuerza es presión por área, quiere decir que si el área es constante, si le saco peso, va a disminuir la presión. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye la presión disminuye, pero el volumen aumenta porque ¿qué pasó? El pistón se fue un poquito para arriba, ¿sí? Cuando el pistón se va hacia arriba, tiende a enfriarse el gas cuando aumenta su volumen. Esto, digamos, es una situación que ustedes la pueden corroborar. Seguramente han usado los dispositivos, los desodorantes, estos que vienen con gas, ¿no? Que cuando ustedes aprietan la válvula, sale el desodorante. Y si ustedes notan en el dedo, ¿qué van a sentir? El dedo se ha enfriado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se enfrió el dedo? El gas estaba comprimido a un cierto volumen. Cuando lo liberan, cambia su volumen, entonces toma calor, ¿sí? Baja su temperatura. Bueno, acá pasa algo similar. Cuando el gas tiende a expandirse, baja su temperatura y es compensada por la base térmica. Ingresa calor desde la base térmica de tal manera que la temperatura permanece constante. Esto es un experimento hecho de tal manera que nosotros ese cambio lo hacemos, pasamos de un estado a otro, ¿sí? Un estado definido por presión, volumen y temperatura a otro, controlado. Entiéndase, esto es simplemente para observar las leyes de variación. Bueno, entonces incorporamos esa cantidad de calor de tal manera que la temperatura permanece constante. Vamos a suponer que 4. Permanece la temperatura constante. Entonces, si pase de B1 a B2, volumen 1 es menor que el volumen B2, es lo que estamos escribiendo aquí. El volumen aumentó. Si el volumen aumenta, ¿sí? El volumen aumenta, disminuye la presión. El volumen aumenta, disminuye la presión, de tal manera que la temperatura permanece constante. Si esto lo voy haciendo escalonado, ¿sí? Voy pasando de estado a estado en un sistema controlado, puedo graficar punto a punto. Si uno, con una línea, todos los puntos experimentales, tengo esta ley de variación, ¿sí? Y puedo describir una función matemática que describe esa ley de variación, en este caso, es la forma en que está cambiando la presión y el volumen para una temperatura constante, ¿sí? Bueno, y eso es bastante útil verlo en este diagrama presión-volumen. Esta transformación le damos el nombre de transformación isotérmica porque se da a una temperatura que es constante, ¿sí? Gente, ¿estamos hasta allí? ¿Se entiende? ¿Voy rápido, voy lento?
Va bien, profe. ¿Sí? Sí, 61. Ok. Bueno, estos moles y número de Avogadro, estas simplemente les voy a leer, son definiciones que ustedes seguramente ya las han visto en química, pero que ustedes las van a necesitar. Por ejemplo, cuando hablamos de cantidad de sustancia, estamos midiendo un mol es una cantidad de sustancia cuando tiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. El número de moléculas en un mol se denomina número de Avogadro, se denota con N. ¿Sí? Aquí en el SUA, el valor numérico actual es 6.022 por 10 a la 23 moléculas sobre mol. ¿Sí? Podemos relacionar la masa molar con la masa de molécula. Describimos masa molar con M mayúscula, la masa de un mol, ¿sí? Entonces, la masa molar va a ser el número de Avogadro por la masa de mol. Bueno, esto simplemente para rescatar algunas cuestiones que permiten relacionar las masas, sobre todo en cuestiones prácticas, ¿sí? Bueno, acá vendría una descripción de las capacidades caloríficas del gas. A esto prefiero que lo vamos a recuperar más adelante, cuando veamos el primer principio y analicemos los calores en juego, vamos a volver y vamos a ver esta definición, vamos a ver en esa. ¿Sí? Bueno, gente, entonces, aquí que hemos definido, hemos planteado un experimento en el cual se ponen de manifiesto las relaciones entre la presión, volumen y temperatura. Hemos descrito una ecuación, un modelo matemático que permite describir esa ley de variación. Esa ecuación se llama ecuación de estado, un modelo matemático aproximado que describe la relación entre esas variables en un gas. ¿Sí? Hemos visto algunos ejemplos y al final hemos visto la forma en que se pueden presentar estos datos en un diagrama PV y hemos descrito lo que hemos definido, lo que es una transformación como un cambio entre dos estados en una masa de gas. ¿Sí? Si el camino seguido para ese cambio de estado. Aquí simplemente hemos citado, porque estaba la imagen, un camino seguido de temperatura constante. Bien. Bueno, gente, ¿cómo andamos? ¿Hacemos recreo? Cuando cambio de disciplina. ¿Hacemos recreadito o sigo? Podemos hacer un recreo, profe. ¿Están de acuerdo con eso? Un recreo de 10 minutos. Sí, Vale, profe. hacemos recreadito. Bueno, recreadito y volvemos. ¿De Y cuándo, ya profe? empezamos. A las 11 volvemos, ¿parece? Bueno, dale. Ok. Esto queda acá, corto micrófono.
Bueno, gente, aquí estamos nuevamente. ¿Me escuchan allí? Sí, profe, se lo escucha. Bien. Vamos a describir ahora qué ocurre con las transformaciones en los gases, con los cambios de presión, volumen y temperatura. Vamos a incorporar la base de funcionamiento de la máquina térmica, que tiene que ver con los cambios de volumen en los gases, ¿sí? La transformación en la energía mecánica. Para eso vamos a incorporar el concepto de calor y el modelo que describe qué ocurre cuando se incorpora calor a una masa de gas. Bueno, aquí tenemos en esta imagen, dice una locomotora a vapor opera aprovechando la primera ley de la termodinámica. El agua se calienta y hierve y el vapor al expandirse efectúa trabajo que impulsa la locomotora. ¿Sería posible que el vapor del agua impulsara a la locomotora efectuando trabajo al condensarse? Bueno, vamos a describir algunas situaciones que tienen que ver y pueden explicar esto que tiene que ver con la imagen esta. Sistemas termodinámicos. Aquí simplemente en esta foto, bueno, se presenta una olla. La analogía tendría que ver con que las moléculas están representadas con el maíz. Cuando se incorpora calor, ¿sí?, a una masa de gas, ¿qué está ocurriendo? Las moléculas de gas se dilatan. Al dilatarse las moléculas de gas, tienden a ocupar más espacio. Si el recipiente que las contiene tiene posibilidad de moverse, obviamente aquí aparece una fuerza por una distancia, tenemos un trabajo, ¿sí? Bueno, aquí lo que vamos a ver, dice la primera ley de termodinámica, que es fundamental para entender tales procesos, los procesos donde se produce intercambio de calor. Nosotros ahora vamos a relacionar lo que es el calor con el trabajo y la energía, ¿sí? Vamos a plantear la primera ley que incorpora estos conceptos. Vamos a hacer unas definiciones. En este caso, para que el modelo matemático sea representativo, tenemos que tomar un sistema de referencia. Entonces vamos a plantear que nuestro sistema termodinámico, que es este que está planteado aquí en este dibujito, si el calor ingresa al sistema termodinámico, el calor es mayor a cero. Si el sistema termodinámico hace un trabajo sobre el medio, el trabajo es mayor a cero o positivo, ¿ya? Entonces nos vamos a basar en esta convención. Vamos a describir lo que ocurre en la transferencia, lo que comentaba hace un ratito, del calor, por decirlo así, en un trabajo mecánico. Sería la base. Para ello vamos a describir, vamos a tomar como base del análisis lo que pasaría con una sola molécula moviéndose en un cilindro, ¿sí? Describimos la clase pasada que la temperatura del gas tiene una relación directa con la energía cinética de las moléculas. O sea que mientras más energía cinética tienen las moléculas, más temperatura tiene el gas. Entonces, vamos a suponer que tenemos una molécula contenida en un cilindro que tiene una cierta velocidad. En un momento dado, su molécula choca contra el pistón que se puede mover libremente en ese cilindro, ¿sí? ¿Qué pasa? El momento que impacta, se empieza a mover el pistón y la
después del choque la molécula vuelve, pero tiene menos velocidad. Fíjense, los vectores están representados de esa forma. Esto lo podemos explicar fundamentándonos en la conservación de la cantidad de movimiento. El año pasado ustedes vieron en Física 1 lo que era el momento lineal y la conservación del momento lineal en los choques. En un choque plástico, vamos a suponer que esto es un choque plástico, habíamos dicho que se conserva la energía mecánica y se conserva la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, en un sistema de partículas conformado por la masa de la molécula y el pistón, si se conserva la cantidad de movimiento, masa por velocidad inicial, ¿sí?, era igual a masa más masa por velocidad final, ¿sí? Conservación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas. Esto era más o menos lo que se había visto. En realidad esto es planteado para un choque plástico, que quedan juntas, o sea que la ecuación no sería representativa para esta situación. Pero sí lo podemos escribir diferente: masa de la molécula por velocidad inicial. Esto sería masa del pistón por velocidad del pistón más masa de la molécula por velocidad final de la molécula. Sí, ahora sí. Obviamente, para poder resolver esto haría falta la ecuación de conservación de energía. Bueno, acá simplemente la idea era que ustedes observaran el modelo que permite describir esta situación. Bueno, entonces lo que pasa acá es que la velocidad llega con una velocidad, la molécula de gas llega con una velocidad. Cuando impacta el pistón adquiere una cierta velocidad, una cierta energía, y la molécula pierde energía, pierde velocidad. Imagínense que en una cierta cantidad de gas, una masa de gas que está a una temperatura dada, las moléculas están permanentemente golpeando contra las paredes recipientes que los contienen, si es así, y ese golpeteo permanente, como ya lo dijimos, es lo que hace, o lo que se manifiesta como la presión en el gas, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a relacionar ahora, bueno, en primera instancia acá planteamos cuando el gas está produciendo un trabajo, ¿sí? Este movimiento de las moléculas se traduce en un trabajo sobre el medio, porque el pistón se mueve, fuerza por distancia es el trabajo. Trabajo, fuerza por distancia, tenemos un trabajo mecánico. La situación recíproca sería cuando venimos con un medio externo, una fuerza externa, con fuerza externa, comprimimos el pistón. Las moléculas de gas tenían una velocidad. Cuando se comprime le estamos aplicando energía y le estamos sumando energía a las moléculas, se incrementa su velocidad. Incrementó su energía cinética, incrementó su temperatura, la masa del gas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos al modelo matemático. Nosotros lo que tenemos en un sistema termodinámico, dijimos que las variables que describen a la masa del gas son la presión, el volumen y la temperatura. En este sistema mecánico nosotros tenemos presentado el movimiento del pistón a través de una distancia, tenemos el área del pistón, y lo que queremos hacer es un cambio de variables. Entonces planteamos en términos diferenciales la ecuación de trabajo. Un diferencial de trabajo se corresponde a una fuerza aplicada y es cuando esta fuerza produce un diferencial de distancia, en este caso está contextualizado en el eje X, ¿sí? Fuerza por diferencial de X es igual a diferencial de trabajo.
conceptos de trabajo de física 1. Dijimos que la presión es fuerza sobre área, ¿sí? O sea, newton sobre metros cuadrados, lo podemos expresar de esa manera. Quiere decir que esta fuerza, que sería la fuerza que hace la masa del gas sobre el pistón, es igual a la presión por el área. Son las variables que disponemos del sistema termodinámico. La presión sería la presión del gas y el área sería el área del pistón, ¿sí? Hacemos el cambio de variable, quiere decir que un diferencial de trabajo es igual a la presión por área por el diferencial de X, ¿sí? Pero área por diferencial de X, ¿sí? Cuando el pistón se mueve una pequeña distancia, diferencial de X, ¿sí? Aquí el volumen cambia un diferencial de volumen. Entonces, la ecuación de trabajo nos quedaría un diferencial de trabajo es igual a la presión del seno del gas por un diferencial de volumen. Si despejamos el trabajo o integramos ambas partes, como lo quieran ver, el trabajo total experimentado en el pistón, aquí va a ser igual al integral entre el volumen inicial y volumen final de ¿qué? De la presión por el diferencial de volumen, ¿sí? Este trabajo lo puedo expresar en Joule, ¿sí? Trabajo, como todo trabajo, lo puedo expresar en Joule. Acá, fíjense en que el tema de las unidades de presión, dijimos que esto podría ser newton sobre metro cuadrado, lo podemos expresar, ¿sí? Y el volumen en metros cúbicos. Entonces, metros cuadrados con el cúbico se va, nos queda newton por metro y el newton por metro es equivalente a joule. Bueno, entonces ya tenemos la base, la explicación básica en la cual podemos utilizar las definiciones que vimos en Física 1 de trabajo mecánico, en términos de la fuerza y un desplazamiento, en términos de las variables del sistema termodinámico, en este caso una presión y un volumen, ¿sí? Y tenemos la ecuación que me permite determinar ese trabajo en función de las variables termodinámicas. Vamos a estudiar un poquito ahora lo que es en un diagrama presión-volumen, ¿sí? ¿Qué pasa con cómo evoluciona el trabajo, cómo presenta el trabajo en ese tipo de diagrama? Supónganse ustedes que tenemos que no sé qué puse acá. Bueno, ahora sí, no sé qué había votado, qué había apretado. Sí, ya esto está. De todas maneras, ya saben ustedes, ya les he dicho que por favor, esto es una explicación, nos estamos basando en el texto, en el libro. ¿Sí? Esto es una guía para que ustedes estudien del libro, por favor. ¿No? Profe, una consulta. Diga. Antes, en la primera ley de la termodinámica, en el libro quedan algunos temas sin ver. ¿Eso igualmente lo releemos nosotros o lo vamos a ver más adelante? Hay una parte que usted dijo que le íbamos a ver capacidades caloríficas. Claro. Bien. Simplemente una cuestión didáctica. Bien. Es una cuestión de didáctica el orden, porque está así en el libro, yo lo dejé así, pero lo vamos a ver, la capacidad calorífica de los gases, lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que sí, si ustedes se fijan en el libro, hay una descripción de la teoría cinética del gas ideal, donde se produce una correlación entre la energía cinética y la presión en función entre la temperatura y la presión, digamos, a partir de un estudio estadístico de las velocidades y la energía cinética de las moléculas del gas, ¿sí? Eso sería un estudio microscópico del gas
y, digamos, simplemente por el alcance de la materia no lo presentamos, ¿sí? Vamos a ver algunas ecuaciones que correlacionan, como para que ustedes sepan esto que yo les estoy diciendo. Se aumenta la velocidad de la molécula, si aumenta la temperatura es porque la velocidad de las moléculas han aumentado. Eso tiene un fundamento matemático y un fundamento físico, y hay un modelo matemático que describe esa situación, ¿sí? Ustedes eso tienen que saberlo, que está en la ecuación, pero no está planteado en el programa. ¿Mm? Perfecto, profe. Entonces, una consulta, profe. Nos guiamos más de los títulos que usted va proyectando a lo largo de la clase y ahí o sea, nos desplazamos nosotros con el libro. Esa es la idea, que estudien de esa forma, por favor. ¿Mm? Perfecto, porque, profe, gracias. La intención mía es que todo esto ustedes lo entiendan, cosa que vayan más rápido. El estudio, yo no le puedo dar en una clase todos los temas, ¿sí? O el tema completo. Entonces, voy dando las explicaciones mínimas para que ustedes puedan estudiar más rápido. ¿Mm? Gente, les decía, si ustedes se fijan, nosotros hace un rato describimos lo que era cómo evolucionaba, por ejemplo, el gas de un estado 1 a un estado 2, ¿sí? Habíamos dicho que todos estos puntos eran puntos experimentales, que nosotros lo que buscábamos era hacer un ajuste, o sea, encontrar una función que pasara lo más cerca posible de todos estos puntos experimentales, de tal manera que describa cómo evolucionan las variables en una transformación. ¿Está? Entonces nosotros tenemos aquí el estado 1, definido por la presión 1, volumen 1, y el estado 2, definido por la presión 2 y volumen 2. Obviamente que aquí vamos a tener temperatura 1 y N, acá vamos a tener temperatura 2 y N. Si la masa del gas no cambia, N es constante, y la temperatura, dependiendo del tipo de transformación, puede ser constante o no. Bueno, pero lo que nos interesa a nosotros mostrar aquí es que en un diagrama PV, si ustedes se fijan, en esta evolución, en esta transformación del estado 1 al estado 2, si evaluamos el trabajo, ¿sí?, producido por el gas o sobre el gas en esa instancia, ¿qué va a pasar? El trabajo lo podemos representar como el área bajo la función, ¿sí? Cuando ustedes vieron física 1, ¿sí?, ustedes vieron la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, a ver si la fuerza era constante, ¿sí?, para un determinado desplazamiento. ¿Qué pasó? Para un determinado desplazamiento, para la fuerza constante, pero vamos a hacer mejor el dibujito. Ahora sí. Bueno, entonces, fuerza, desplazamiento, ¿sí? X0, X1. Posición inicial, posición final. Ahí está. Entonces, el trabajo era igual al área bajo la función, ¿sí? El área, en este caso, fuerza por X1 menos X0. Esto es lo que ustedes vieron en física 1, ¿sí? Bueno, cuando hicimos el cambio de variables, ahora en el diagrama PV se corresponde también el análisis que estamos haciendo. Cuando evaluamos el trabajo, dijimos que el trabajo era igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen, entre volumen final y volumen inicial.
Entonces, esto se corresponde en un diagrama PV con el área bajo la función. Si tenemos un cambio de volumen, si el volumen aumenta, ¿sí?, el trabajo es positivo. Si el volumen disminuye, fíjense en esta otra situación que está planteada aquí, evolucionando desde B1 hacia B2, de tal manera que B2 es menor que B1. Entonces, en este caso, el trabajo es negativo. ¿Qué implica un trabajo positivo? Lo mismo que implicaba en física 1, que el sistema hace un trabajo sobre el medio. Trabajo negativo que implica que el medio hace un trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Pero lo que nos interesa a nosotros conocer es que en una representación presión-volumen, el área bajo la función, que dijimos que la función va describiendo cómo evolucionan las variables, presión y volumen, una función que describe esa evolución, el área bajo esa función es el trabajo, ¿sí? Se corresponde con el trabajo. Aquí tenemos en el punto C una presión, si la presión permanece constante, una transformación a presión constante. Fíjense en que aquí el volumen aumenta, es una expansión, quiere decir que el trabajo directamente, si resuelvo la integral, P por diferencial de B, saco la presión afuera, presión por la integral de diferencial de volumen es volumen final menos volumen inicial, sería P2 menos P1. Entonces, esto nos queda presión por diferencial de volumen por delta B, sería delta B, esto nos da el área, ¿sí? Y el trabajo es positivo, quiere decir que el sistema hace un trabajo sobre el medio. ¿Está? Bueno. Gente, entonces, ahora ¿qué hicimos? Describimos el trabajo, recuperamos el concepto de trabajo, hicimos un cambio de variable para poder analizar el trabajo en un sistema termodinámico, hicimos cambio de variable, pasamos a las variables termodinámicas, que son las que nosotros disponemos, lo analizamos en forma genérica para dos tipos de transformación y ahora vamos a empezar a ver vamos a empezar a hacer el análisis para otro tipo de transformación. Expansión isotérmica del gas ideal. La expansión isotérmica es expansión a temperatura constante. Eso se lo había definido en el dibujito. Cuando vimos el diagrama PV. Aquí tenemos un gas, dice un gas de comportamiento ideal, sufre una expansión isotérmica, la temperatura constante a una temperatura T, ¿sí? Durante la cual el volumen cambia de volumen 1 a volumen 2. ¿Qué trabajo efectúa el gas? A ver si hay un dibujito más adelante. Bien, entonces, vamos a suponer que tenemos el diagrama PV. Voy a intentar hacer una gráfica. Bueno, entonces, presión, volumen, ¿sí? Vamos a suponer que esto es, cambia del volumen 1 al volumen 2. Entonces, este es el estado 1, este es el estado 2 y este es el sentido de la transformación. Entonces, ¿qué tenemos? Bien. Presión 1, presión 2, volumen 1, volumen 2.
dijimos que el trabajo se podía representar como el área bajo la función. Entonces, función definida entre volumen 1 y volumen 2 daría este área, ¿sí? Quiero determinar el área. Bueno, la temperatura, en este tipo de transformación, temperatura isotérmica, la temperatura T es constante, ¿sí? La describimos como se lograba físicamente esta situación. Un experimento que demostraba eso, ¿sí? Bueno, vamos a la ecuación de trabajo. Trabajo igual a la integral entre volumen inicial y final de P por diferencial de B. Me voy a la ecuación de estado. Despejo la presión. Presión N por R por T sobre volumen. N es la misma masa de gas, no se pierde ni se gana gas. R, la constante de los gases. T, la temperatura absoluta que permanece constante en esta transformación. Y lo que sí va cambiando el volumen. Lo que es constante lo saco fuera del integral, N por R por T. Me queda la integral entre volumen inicial y final de diferencial de B sobre B. Integral de diferencial de B sobre B es el logaritmo natural de volumen final sobre inicial, ¿sí? Bueno, entonces aquí tengo la ecuación que me permite determinar el trabajo conocido, la temperatura y la cantidad de moles conocidos. Si no tuviera estas cantidades como datos, ¿qué puedo hacer? Aplicar la ecuación de estado, N por R por T, presión por volumen, ya sea en el punto 1 o presión 2 por volumen 2. Según los datos que tengo figurados, los datos del problema, ustedes pueden valerse de la ecuación de estado en diferentes formas, ¿sí? Este trabajo se puede presentar en su este trabajo va a dar positivo porque tenemos que el volumen aumenta, entonces significa que el gas está haciendo un trabajo en el medio, sobre el medio. Estamos convirtiendo en este caso energía, por ejemplo, calorífica, en trabajo mecánico. Gente, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se durmieron ya? No, profe, se entiende. Bueno, buenísimo. Ok. Trayectoria entre estados termodinámicos. Bueno, entonces nosotros ya sabemos, hemos definido que un estado termodinámico queda definido por presión, volumen, temperatura, ¿sí? Número de moles. Vamos a analizar ahora qué pasa cuando queremos pasar de un estado 1, por ejemplo, a un estado 2, ¿sí? Vamos a analizar cómo evolucionan las variables en ese cambio de estado, cómo evoluciona en este caso el trabajo, lo vamos a analizar, ¿sí? Fíjense en que el cambio de estado es el mismo, ¿sí? El estado queda definido por presión, volumen, temperatura, y en este caso el estado 2 por presión 2, volumen 2, temperatura 2 y N. Si estamos hablando de una misma masa de gas, en el cambio. A ese cambio de estado lo podemos hacer controlando las variables a través del montaje del equipo, ¿sí? Podemos hacerlo que varíen de diferentes formas. Por ejemplo, podemos hacer que evolucione del estado 1 al estado 3 de forma que la presión sea constante, o podemos hacer y después podemos hacer que evolucione del sistema 3 al sistema 2, haciendo que el volumen sea constante, ¿sí? Llegamos al estado 2. O sea, hicimos dos transformaciones diferentes, llegamos al estado 2. O bien podemos ir del estado 1 al estado 4 y después del estado 4 al estado 2. Si vamos del estado 1 al estado 4,
lo estamos haciendo en este caso a volumen constante y después lo hacemos a presión constante. Bueno, si esto lo analizo desde el punto de vista del trabajo, ¿sí? Aquí se pone en evidencia que ¿qué pasa con los trabajos? Voy a borrar un poquito para... ¿Qué pasa con los trabajos? Si evalúo el trabajo desde el punto de vista del área bajo la función, fíjense, para la transformación uno, 3, 2, ¿sí? Tenemos un trabajo positivo y que el área está marcada en verde, ¿sí? ¿Qué pasa si lo vemos? Eligen el color. Este. Si ahora hacemos 1, 4, 2. Fíjense en el área bajo la función. Trayectoria 1, 4, 2. Trabajo también es positivo, que lo vamos a llamar A y AB. Pero, por la comparación de las áreas, me dice que el trabajo A es mayor que el trabajo B. Sin embargo, el gas pasó de un estado 1 a un estado 2. En ambos casos pasó del mismo cambio, presión 1, temperatura 1, volumen 1, a un estado 2, presión 2, temperatura 2, volumen 2. Bueno, gente, esto es lo que está poniendo en evidencia, y podemos analizar para diferentes tipos de trayectoria. Esto está poniendo en evidencia que el trabajo entre dos estados termodinámicos definidos depende de la trayectoria, ¿sí? El trabajo depende de la trayectoria. Si hice una expansión a alta presión, ¿sí? Desde 1 a 3, y después, manteniendo el volumen constante, bajé la temperatura, ¿sí? Este es volumen constante de 3 a 4, no cambia el volumen, bajé la temperatura, entonces bajó la presión. Quiere decir que el trabajo en juego en esa transformación es mayor que si en el estado 1 bajaba primero la temperatura y después producía una expansión a presión constante. ¿Sí? Bueno, esto es importantísimo para describir una ley que vamos a describir después, que es la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, la trayectoria es importante para describir el trabajo entre dos transformaciones, entre dos estados. ¿Sí? Bueno, aquí simplemente es una explicación de lo que hemos estado hablando. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros vimos calorimetría, analizamos el estudio del calor, lo vimos en la clase pasada, dijimos que una cantidad de calor Q que ingresaba a una sustancia de masa M definida esa sustancia por un calor específico, producía un determinado salto térmico. Q igual a M por calor específico por delta T. Entonces, aquí el calor específico estaba presentado en términos de cómo evolucionaba. En realidad es un dato de tipo experimental que depende de cada sustancia y cómo evoluciona esa sustancia por una misma cantidad de calor con un salto térmico. ¿Sí?
Eso lo podemos expresar en términos de la masa o en términos de los moles, ¿sí? O sea, Qn por C, calor específico, por delta T. Entonces, el calor específico puede ser calor específico molar. Si en vez de utilizar la masa, utilizamos el número de moles, ¿sí? Pero ya vamos a analizar cómo cambia esta cantidad según sea el tipo de transformación que utiliza. A eso es lo que se va a explicar ahora. Bueno, entonces, sabemos que si agregamos calor a una sustancia, esta sustancia evoluciona produciendo un cambio de temperatura. Vamos a evaluar esa situación para este experimento que tenemos aquí, ¿sí? Calor agregado en un proceso termodinámico. Tenemos acá un dispositivo que tiene una base térmica. Esa base térmica que significa que tiene la temperatura constante, que aquí seguramente en las bases tiene algún tipo de material conductor térmico, y aquí en los costados tiene algún tipo de conductor aislante térmico que impide la transferencia de calor con el medio, ¿sí? Dispone de un pistón móvil que puede moverse, y la temperatura del gas es la misma que la temperatura de la base térmica. Partimos de un volumen 1 de 20 litros a un volumen de 2 litros, digo, a un volumen 2 de 5 litros, ¿sí? Aquí planteamos la evolución como dos estados diferentes, dos procesos diferentes. Dice, pasamos de un estado 1 al estado 2 con la misma temperatura, pero menor presión. A ver, vamos a leer esto completo. Dice, expansión isotérmica lenta y controlada de un gas de un estado inicial 1 a un estado final 2, con la misma temperatura, pero menor presión. Entonces, esto es lo que hablamos de la transformación isotérmica, ¿sí? Ustedes imagínense que esta es una base térmica que modificamos si queremos hacer que el pistón se eleve. Suponte que acá ponemos arena, y esta arena la vamos sacando de poquito, entonces vamos sacando granitos de arena, disminuye el peso, la presión del gas le gana al peso del pistón, y se eleva un poquito, y se incorpora una cantidad de calor a esa masa de gas, de tal manera que mantiene constante la temperatura, ¿sí? Esa sería una expansión controlada. A ver si tengo algún dibujito en la página que viene. Vamos a dibujar el diagrama PV. Diagrama PV, entonces tenemos una expansión a temperatura constante, ¿sí? La gráfica, bueno, próxima. Pasamos a utilizar esto. Ahí está mejor. Pasamos de aquí a aquí. Entonces, punto 1, punto 2. Quiere decir que pasamos punto 1 de 2 litros a 5 litros, ¿sí? De manera controlada a una temperatura de 300 Kelvin. Y la presión 1, presión 2. ¿Sí? Aumento el volumen, disminuyo la presión, pero de manera controlada. O sea que está perfectamente definido cada punto seguido, porque es conocido cada punto, presión, volumen y temperatura, entonces podemos describir la función. Ahora bien, ¿qué pasaría si hacemos el cambio brusco?
¿sí? O sea, toda esta masa de arena que tenemos aquí, de golpe la sacamos. Entonces el pistón, a través de un movimiento rápido, sin control, pasa del estado 1 al estado 2, ¿sí? Bien. Entonces, de forma que no se pueden definir los estados intermedios. Si no puedo definir los estados intermedios, no tengo una función. Si no tengo una función, no puedo hacer el cálculo del trabajo. Desconozco el trabajo en juego en esta expansión rápida, ¿sí? Entonces, el cambio de estado es exactamente el mismo. Pero ¿qué pasa? En el punto A conozco el trabajo, pero en el punto B no lo puedo determinar porque no están definidos los pasos intermedios. Diga. O sea que cuando la expansión se hace rápido y sin control, digamos como que no sabemos bien el trabajo que se ejerce y eso puede generar un cambio de temperatura o mal. Digamos, al ser brusco, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si nosotros lo hacemos controlado a esto, ¿qué pasa? Por cada saltito de arena, esto le da tiempo a que el calor ingrese a la masa del gas, el calor ingresa, se estabiliza, entonces tenés definido el punto intermedio, ¿sí? Si es brusco, vas a tener estadios intermedios donde no está definida la presión y la temperatura porque no se ha estabilizado, no ha llegado el equilibrio térmico de la masa de gas. Entonces, hasta que llegue el equilibrio térmico de la masa de gas, existirá un intercambio de calor desconocido y un trabajo desconocido. Lo único que sí, una vez que se llegue al equilibrio térmico, sé que la presión, estoy acá en 5 litros, y la temperatura es de 300 Kelvin, de todo el gas, porque ya se acomodó todo a partir de un momento brusco, y conocemos que la presión, bueno, está descrita, pero estamos en la presión P+2. Claro, o sea, en los estados intermedios es posible que hasta que haya un equilibrio térmico, la temperatura no va a ser 300 y una vez que sea el equilibrio, ahí va, bueno, va a volver de vuelta a los 300. Esa es la idea, ¿sí? Nosotros podemos hacer un cálculo de una función. O sea, podemos utilizar la integral de trabajo cuando disponemos de una función. Si no disponemos de una función, no podemos hacer el cálculo de trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, esa sería una situación donde se describe, ¿sí? ¿Qué pasó con el trabajo y qué pasó con los calores en juego? ¿Sabemos que es mayor que 0? Sí. ¿Sabemos que se incorporó calor? Sí. Pero no tenemos la certeza de cuánto. Planteemos otro experimento. Supónganse ustedes en esta situación. Tenemos un recipiente adiabático que impide el intercambio de calor con el medio. Tenemos una masa de gas confinada en un volumen de 2 litros a 300 Kelvin. Y la otra zona del recipiente está el vacío. En medio externo sí es vacío. Esto sería el estado 1. Exactamente el mismo estado que vimos en el ejemplo anterior. ¿Qué hacemos ahora? Se rompe la membrana y el gas evoluciona al estado 2. El estado 2 definido por una temperatura de 300 Kelvin y un volumen de 5 litros. ¿Sí? Gente, de acuerdo a lo que hemos estado explicando hoy, ¿hay algún tipo de trabajo involucrado en esta transición? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede repetir, profe? Nosotros cuando vimos el pistón y el cilindro, ¿sí? Vimos que una molécula de gas
pegaba contra el cilindro, contra el pistón, y esa molécula imprimía un movimiento y el pistón ejercía un trabajo, ¿sí? La molécula de gas perdía velocidad y decíamos que se transformó esa energía que estaba representada en la energía cinética de la molécula, se transforma en un trabajo mecánico en el pistón. Entonces tenemos una conversión de energía en trabajo mecánico, ¿sí? Bueno, en esta configuración aquí que tenemos, si ustedes observan, hay una membrana que se rompe y lo que queremos evaluar estado 1, estado 2, presión, volumen. Estamos pasando del estado 1 al estado 2, ¿sí? Con este experimento. ¿Existe un área bajo esta función? ¿Qué les parece a ustedes? Primero, ¿está definida la función del estado 1 al estado 2? No, porque No, es falta. rápida, o sea, sin Pero- control. Es sin control, exactamente. Las moléculas pierden velocidad. No, porque la temperatura sería la misma. La temperatura es la misma, no pierden velocidad, exactamente, no se incorpora calor tampoco. Entonces, ¿hay algún trabajo realizado por el gas? No. Ahí está. Bien. Fíjense en la diferencia. Voy a la imagen anterior, no tengo otra forma de ir. Un poquito de paciencia, voy a la imagen anterior. Acá. Cuando el experimento era controlado, ¿sí? ¿Qué pasaba? Cuando el pistón se eleva, quiere decir que las moléculas, usando el modelo que vimos antes, tenían una cierta velocidad, después que pegan contra el pistón, ¿qué pasa? Disminuye su velocidad. O sea, tienen una velocidad de ida y después que pegaron con el pistón, la velocidad es menor. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? La base térmica está en una temperatura constante, le compensa esta pérdida de velocidad, esta pérdida de energía, y también la compensa la base térmica. ¿Sí? Entonces, esa compensación hace que la temperatura permanezca constante en la masa del gas en un experimento controlado. ¿Qué pasa cuando aquí? Fíjense, rompemos la membrana. La molécula no choca contra nada. Se venía con una velocidad acá, pasa, tiene la misma velocidad. ¿Sí? No perdió energía, no realizó trabajo. O sea que no tenemos un trabajo en juego. Fíjense, el trabajo neto en expansión libre, que se llama esto, es cero. ¿Sí? Si es un recipiente diabático, ¿qué pasó? O sea, no hay intercambio de calor con el medio. El trabajo también es cero. Sin embargo, tenemos un cambio de estado. El gas pasó de un estado 1 a un estado 2. ¿Sí? Estado 1 y un estado 2. Estado 1, volumen 1, esto es 2 litros, 5 litros, presión 1 y presión 2. Presión 1, presión 2. ¿Hubo un cambio de volumen? Sí. ¿Hubo un cambio de presión? Sí. Pero no tengo definida la trayectoria termodinámica. ¿Sí? En este caso no tengo intercambio de calor con el medio porque está condicionando el recipiente diabático, no tengo intercambio de calor con el medio y no está definida la función. En este caso, el trabajo sí conocemos que es cero porque
las moléculas no pierden energía, no chocan, no mueven, no producen trabajo mecánico, entonces el trabajo es cero. Bien, estos dos experimentos, ¿qué ponen de manifiesto? Que recién vimos que el trabajo dependía de la trayectoria termodinámica y ahora vemos que el calor también depende de las trayectorias, ¿sí? En el caso de la trayectoria controlada, aquí, ¿sí? Vimos que se incorporaba una cantidad de calor para el mismo salto térmico, para el mismo cambio de estado, de 1 a 2. Acá cambiamos las condiciones para hacer un experimento controlado, para pasar del estado 1 al estado 2, y no hay calor en juego. Entonces, esto pone en evidencia que tanto el trabajo, al igual que el calor, para pasar de un estado termodinámico a otro, dependen de la trayectoria, dependen del tipo de transformación, ¿sí? Eso es lo que ponen de manifiesto estos experimentos. Entonces, aquí viene el planteo de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Y vamos a hacer una definición que tiene que ver con esto que se llama energía interna. Dice, definiremos tentativamente la energía interna en un sistema como la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes, más la suma de todas las energías potenciales de interacción entre ellas. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es definir una relación entre la energía contenida en la masa de gas, a esa energía la vamos a simbolizar con la letra U. Vamos a hablar de la energía interna, como la suma, definir recién la suma de las energías cinéticas y potenciales de interacción. Si hablamos de energía, en términos de energía, esta ecuación va a contemplar en una transformación las energías que están en juego, el calor, que es energía que ingresa, y el trabajo producido, ¿sí? Entonces, vamos a leer un poquito acá. Dice, si agregamos cierta cantidad de calor Q a un sistema y este no realiza trabajo en el proceso, la energía interna aumenta en una cantidad igual a Q. Es decir, delta U es igual a Q. Si el sistema efectúa un trabajo al expandirse contra su entorno y no se agrega calor durante ese proceso, sale energía del sistema y disminuye la energía interna, pierde energía interna. Es decir, si trabajo es positivo, delta U es negativo y viceversa. O sea que el delta U es igual al negativo del trabajo, ¿sí? Si hay tanto transferencia de calor como trabajo, el cambio total de energía es delta U igual a Q más trabajo. Entiéndase lo siguiente, vamos a hacer un diagrama tipo bloque. El sistema puede ingresar calor y el sistema termodinámico puede hacer un trabajo. Este es el sistema termodinámico. Si está configurado de tal manera que no produce trabajo, ¿sí? Para que produzca trabajo estamos hablando de que tiene que existir algún movimiento de algún sistema mecánico, ¿sí? Para que se transfiera esa energía. Si incorporamos calor al sistema termodinámico, ¿qué va a pasar? La energía interna aumenta. Entiéndase, la energía interna tiene una relación directa con su temperatura. Quiere decir que, no quiere decir que sean iguales, quiere decir que tiene una relación. Incorporamos calor, no hace trabajo, aumenta su energía interna. Supónganse que tenemos, vamos al mismo ejemplo, con el que hemos utilizado hoy, tenemos un pistón en un cilindro, tenemos aquí el gas, trabamos el pistón acá para que no se mueva, y esto lo colocamos a una llama, a una base térmica,
ustedes quieran acá. ¿Y qué pasa? En esta base térmica, que está a una cierta temperatura T, elevamos esa temperatura. Si elevamos la temperatura, ¿qué pasa? El gas está a una temperatura, la base térmica a una temperatura mayor, fluye calor, aumenta la temperatura del gas, pero el pistón está trabado, no se puede mover, entonces ¿qué pasa? Ese calor incrementa lo que le vamos a llamar la energía. O sea, tiene que ver con esa energía cinética de las partículas, de las moléculas, se incrementa. ¿Por qué? Porque no puede realizar trabajo, porque no se puede mover el pistón. ¿Sí? Esa sería una situación para ejemplificar lo que está planteando acá. Vamos a suponer ahora que vamos a ejemplificar esta otra situación que está planteada acá. Vamos a suponer ahora que no intercambiamos calor con el medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar esta situación? Buscar un sistema físico coherente con esto. Pistón, cilindro, recipiente aislado, recipiente adiabático, no hay intercambio de calor con el medio. Tenemos una masa de gas y tenemos nuestro típico sistema con arena acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En un momento dado, este gas tiene una presión, un volumen y una temperatura inicial, vamos a llamar, ¿sí? Cuando le saco la arena, el pistón se mueve, se produce un trabajo, ¿ya? Trabajo positivo porque es trabajo realizado por el gas. Saqué arena, el gas se expande, modifica su presión, volumen y temperatura, pero no estoy intercambiando calor con el medio. O sea que no hay intercambio de calor con el medio. No hay intercambio de calor con el medio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo decir en función de esta ecuación que he planteado acá? Si no tengo intercambio de calor con el medio, ¿qué pasó de dónde salió el trabajo realizado por el gas? De la pérdida de energía interna. Quiere decir que el gas bajó su temperatura, esa disminución de temperatura de la masa de gas, ¿sí? Hace que el gas convierta esa energía en trabajo mecánico. ¿Sí? Es lo que tendríamos aquí. Pérdida de energía interna se convierte en un trabajo positivo. Cambio de signo, entonces, menos delta U sería igual a un trabajo positivo. Y allí sale la energía, en este caso, cuando no tengo intercambio de calor. Bueno, a esta relación se la conoce como primera ley de la termodinámica. ¿Sí? En esta primera ley de la termodinámica aparece una energía, que es la energía interna del gas, ¿sí? Como toda energía, cuando hablamos de energía, estamos hablando de la capacidad de los gases para producir un trabajo. En este caso, esta variable, esta energía interna, ¿sí? Depende obviamente del estado del gas, depende de las características del gas, ya lo vamos a definir más adelante. Vamos a ver que los gases tienen una capacidad de almacenar energía para una temperatura dada, pueden tener más o menos energía dependiendo del tipo de gas que estemos conteniendo, que estemos analizando. Para la misma temperatura puede tener más o menos energía dependiendo del tipo de gas, ¿sí?
Bueno, a ver si tengo enunciado por acá escrito. Bueno, ¿qué es lo importante aquí que surge también a partir de la primera ley de la termodinámica? Cuando nosotros analizamos la forma en que varía esta nueva variable que define la energía interna, ¿sí? Si la analizamos para dos tipos de trayectorias, para diferentes tipos de trayectorias, entonces, como los que nosotros hemos estado explicando, que pasábamos de un estado 1 a un estado 2, de 2 litros a 5 litros, ¿sí? Por el volumen, y la presión, de la presión 1 a la presión 2, para una temperatura de 300 Kelvin, ¿sí? La misma situación que hemos estado analizando, vimos que dependiendo de la trayectoria, ¿qué pasaba? Para cada trayectoria teníamos un calor Q y teníamos un trabajo W. Tanto Q como W dependen del tipo de trayectoria. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta nueva variable que hemos definido, delta U, tiene la propiedad de que cuando pasan de 1 a 2, de un estado 1 cualquiera a un estado 2 cualquiera de una masa de gas, el cambio de energía interna es constante, es el mismo, ¿sí? Entonces, el cambio de energía interna de un sistema durante un proceso termodinámico depende solo del estado inicial y final, no de la trayectoria que lleva de uno a otro. Entonces, esta delta U, esta energía interna la vamos a denominar como una variable de estado, porque depende solamente del estado del gas y no de su trayectoria, ¿sí? Entonces, para una trayectoria queda definida un delta U, y ese delta U depende solamente del estado inicial y el estado final del gas, no de su trayectoria, ¿sí? Sí, estamos terminando la clase. Aquí vamos a dejar. Bueno, gente, entonces, hemos definido algún tipo de transformación, no hemos visto todas las transformaciones notables, hemos definido de qué forma se comportan el calor en juego y el trabajo en juego en las transformaciones, y a partir de ello se ha enunciado una nueva variable que es la energía interna del gas, y hemos visto que tiene una propiedad de que esta variable depende solamente del estado del gas y que para una transformación entre dos estados, ¿sí?, es independiente de la trayectoria. Y esto lo podemos enunciar a partir del modelo de la primera ley de la termodinámica, ¿sí?, que la diferencia entre el calor y el trabajo en un sistema termodinámico es directamente proporcional al cambio de estado de su energía interna, ¿sí?, totalmente independiente de las trayectorias como lo venimos a ver. Gente, esta filmina ya en el transcurso del día va a estar disponible para que ustedes la tengan, ya saben, estudien, como hemos hablado en la primera clase, del libro, se guían de los títulos, porque a partir de los títulos vamos describiendo el contenido de cada una de las... Vamos describiendo el contenido de cada una de los temas que vamos viendo, ¿sí? Muy bien, damos por finalizada la clase de hoy. Nos encontramos Zoom mediante la semana que viene. Nos vamos aproximando a las clases virtuales, a las clases presenciales, y todo sigue como está ahora. Gente, que tengan una buena semana. Nos vemos el lunes próximo. Igualmente, profe. Gracias.